la santificación. ¿Cierto que sí? Por eso la palabra siempre insiste, dice, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y dice que seamos apartados para Dios en todo nuestro estilo de vida. Habíamos dicho que cómo es que se abren las puertas al enemigo. Precisamente en el versículo 26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces la primera puerta que se abre al enemigo son los problemas interpersonales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted se aira con alguien, pues la ira es normal, pero dice que que nos airemos pero no pequemos. O sea, que es mejor evitar la ira porque hemos dicho es una mala consejera, ¿cierto? Nos lleva a cometer muchos errores. Pero si por algún motivo viene la ira, hay que controlarla y no hay que dejar que se desfogue, sino que hay que cortar con ella y hay que reconciliarse con las personas. ¿Cierto que sí? Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice, no deis lugar al diablo. Es decir, que cuando el enojo se conserva, cuando no perdonamos, cuando no reconciliamos, ¿cierto? Cuando no sacamos de nosotros el enojo. Hay personas que vienen enojadas con otra persona por años. Hay esposas que están enojadas con su esposo por años y le tienen un problema ahí por años, no solo un ratico, sino por años lo han odiado. Y hay esposos de la misma manera, hay personas que han guardado eso por años. ¿Y qué sucede? Eso abre puertas a Satanás. Eso lo vimos la semana anterior, pero por eso no guardar el enojo, pero también perdonar. Recuerdan que vimos en Mateo capítulo 11 la parábola de los dos deudores, ¿cierto que sí? Y uno de ellos no quiso perdonar y la conclusión fue muy triste. ¿Cuál era la conclusión? Mateo 11, 34 y 35, la conclusión fue una conclusión muy fuerte. Mateo 18, ¿cierto? Los versículos 34 y 35 dice la palabra de Dios literalmente. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces dice la palabra que cuando no hay perdón, la persona es entregada a los verdugos, en este caso es a los demonios, que enferman el cuerpo, que enferman la mente, que enferman las emociones, que destruyen a la persona. Porque nosotros sabemos que el propósito de los demonios es atormentar a las personas, afligir su vida y luego llevarlos a la condenación eterna. Porque ya hemos visto en la palabra de Dios que el fin de Satanás es el lago de fuego, ¿cierto? Ese no fue creado para los seres humanos, pero Satanás en su envidia y en su amargura contra los seres humanos los quiere llevar a esa destrucción. ¿Y cómo los lleva? A través de la falta de perdón, ¿cierto? Y cuando la persona no perdona, entonces los verdugos, o sea, los mismos demonios, lo atormentan en esta vida y lo atormentarán en la otra también, porque eso lo llevará por la eternidad. Entonces por eso es importante perdonar así como Dios nos perdonó. ¿De quién aprendemos a perdonar? De Dios, porque dice la palabra que qué Dios como Él, que perdona nuestro pecado y sepulta en lo profundo del mar nuestras maldades. Entonces nosotros también debemos perdonar. Si usted no puede perdonar o yo no puedo perdonar, vamos a estar atados de fuerzas del maligno. En tercer lugar dijimos que el ocultismo es otra de las causas puertas abiertas, ¿cierto? Y usted quiere saber más acerca de esto, lea Deuteronomio capítulo 18. Toda práctica del ocultismo, ¿cierto? Por inocente que parezca, por ejemplo los horóscopos que les parecen muy inocentes a algunos, la lectura del cigarrillo, la lectura de las cartas, la lectura de la mano, todo esto atrae maldiciones y atrae fuerzas demoníacas. Esto es algo muy delicado que tenemos nosotros que sacar. Lo mismo lo que dijimos, los objetos malditos, ¿cierto? Tremendo, interesante esto. Dice Deuteronomio 7:25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Hay objetos malditos. ¿Qué son objetos malditos? Pueden ser objetos que se usaron para el culto, ¿cierto? O sea, objetos de culto, ya sea en nuestra cultura o en otras culturas. Es interesante entender que la palabra culto viene de la palabra cultura. ¿Qué quiere decir? O sea que los cultos de las tribus, los cultos de los pueblos antiguos determinaban su cultura. O sea, tenía que ver todo con los dioses que tenían y con los que esos dioses les exigían, ¿cierto? Entonces el paganismo está establecido por el tipo de dioses que tenían
esas tribus, y por eso viene la palabra culto, viene la palabra cultura, está muy relacionada. Y por eso dice entonces que las imágenes de sus dioses quemarás en el fuego. Esto quiere decir que todos los objetos que han sido objeto de culto en nuestra cultura, en nuestro contexto, por ejemplo la cultura en San Agustín, ¿cierto? Cuando hay unas ruinas en San Agustín, los objetos precolombinos y cosas así están atadas de fuerzas demoníacas. Y usted trae esas cosas que esas tribus tenían y las tiene en su casa, está trayendo el poder satánico. O lo que fue objeto de culto en la India, en el África o donde sea. Entonces es interesante que nosotros pongamos atención para que no tengamos ataduras. Ahora, los objetos malditos también tienen que ver con cosas que evocan la muerte, que evocan la ruina, que evocan la inmoralidad, etcétera. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento al respecto, ¿cierto? Pedirle al Señor que nos dé discernimiento y le digamos: Señor, ¿qué hay en mi casa que es un objeto que trae maldición? Y poderlo sacar. ¿Cómo es esto? Es objetos de culto, objetos de brujería, objetos que evocan lo malo, la pornografía, evocan la violencia, evocan la muerte, etcétera, etcétera. Hay que sacarlos para que esas fuerzas demoníacas se vayan. Bueno, esto ya lo vimos la semana anterior. Y también vimos, en cuarto lugar, la práctica de otra puerta abierta es la práctica de una sexualidad desordenada. Y nosotros vimos como texto base en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19, que ustedes lo conocen muy bien. Dice la palabra del Señor: porque manifiestas son las obras de la carne, ¿cierto? Y dice que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la laxivia. Entonces hay pecados de tipo inmoral, ¿cierto? O sea, de una sexualidad desordenada. Siempre las prácticas de la sexualidad desordenada traen ataduras demoníacas. Esto es tremendo. Y entonces la Biblia habla de este tema, pero la Biblia dice que la sexualidad se practica entre una pareja de casados exclusivamente, ¿cierto? Solo el esposo y su esposa que están en un pacto matrimonial, unidos ante Dios, ¿cierto? Unidos legalmente. De resto son prácticas que a Dios no le agradan. Porque es que cuando una pareja se une, dice la Biblia, que se hacen uno. Por eso cuando el Señor dice que el que se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella. Entonces se establece un pacto, una ligadura de alma. Es una ligadura sana cuando es en el matrimonio, pero cuando es fuera del matrimonio es algo corrupto y es algo perverso. Entonces digamos que una persona practica la inmoralidad con cualquier persona aparte de su esposa. Entonces se va ligando a una persona, se va ligando a otra persona, se va ligando. Esto le va trayendo problemas emocionales, problemas en su vida interior, le atrae problemas demoníacos, porque también hay una transmisión de demonios. Realmente se complica mucho la vida de una persona. Por eso la persona debe buscar ser puro en el área de la sexualidad. Es muy importante eso. Entonces, hay unos parámetros de la palabra. No podemos ahondarnos mucho porque el tiempo va pasando, pero sí entendamos que hay unos parámetros, el matrimonio, básicamente. Pero no solo el hecho del matrimonio, porque hay personas que quieren traer al matrimonio todo lo que vieron allá en la pornografía, todo lo que adquirieron en el prostíbulo, todo lo que adquirieron en la vida corrupta y quieren traer eso al hogar. No, tiene que ser una relación sana, pura. Bueno, después hablaríamos sobre eso. La conclusión de este subpunto es que la sexualidad desordenada atrae a los demonios. Y llega a un punto tan grave en que hay personas que hasta tienen relaciones íntimas con demonios. Y hay muchos testimonios que hemos oído y que nos ha tocado orar por personas para que sean libres, porque han jugado con ese pecado de la sexualidad desordenada y han venido demonios a ellos y han tenido hasta relaciones con demonios. Algo impresionante, ¿cierto? Usted dirá, pero ¿cómo así? Bueno, cuando usted escucha a esas personas y ellos dicen y cuentan sus historias, sus testimonios, es algo realmente desagradable, tremendo, tremendo. Entonces, por eso el Señor dice que cerremos puertas al pecado. Ahora, hagamos un paréntesis aquí. Nosotros debemos entender que el Señor perdona todos los pecados. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene que haber un arrepentimiento. Porque hay personas que dicen, no, Dios perdona, y juegan con el pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces ese es el error de muchos. Dicen, si Dios es bueno, Dios no va a castigar a nadie, porque Él es un Padre amoroso, Él no va a castigar a nadie, ¿cierto? Entonces ellos creen en un Dios todo bonachón. Bueno, Dios es bueno, pero Dios tiene unas normas.
Dice la Biblia que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. O sea, Dios nos ama y tanto será que nos ama que nos dio a su Hijo que muriera por nosotros. Esa es la máxima expresión del amor de Dios. Nos dio a su Hijo, o sea que sí nos ama. Pero el mismo Jesucristo que nos dio Dios dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesucristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso lo dijo Juan el Bautista y lo dijo el Señor Jesús. O sea que se necesita el arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque es que el pecado, dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto que sí? El pecado destruye, el pecado mata, el pecado abre las puertas a Satanás. Entonces no es un mensaje fanático ni es un mensaje legalista, es un mensaje práctico y real, bíblico. Dios nos ama, pero quiere nuestra santificación. Si jugamos con el pecado, vamos a estar atados del pecado. Y si seguimos jugando con el pecado, Dios nos guarde, la persona estaría atada de demonios. Pero si la persona se arrepiente, dice: sí, Señor, yo he pecado, perdóname, y empezamos a sacar esos pecados de nuestra vida, cualquier tipo de pecado que sea, porque es que solo estamos viendo algunos, pero son todos los pecados, ¿cierto? Porque hay diferentes clases de pecados. ¿Qué es pecado? Todo lo que Dios prohíbe en su palabra, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Pero si nosotros nos santificamos, Dios nos va a libertar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a hacer libres por su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, muy bien, entonces ya hemos visto algunas razones por las cuales se abren puertas a Satanás y vienen demonios. Pero vamos a ver hoy otra, que es la rebelión, la anarquía y la obstinación. La rebelión, la anarquía y la obstinación. Y para esto vamos a leer una porción de la palabra de Dios allí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a observar algunos versículos de este pasaje. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es cuando Saúl, el rey de Israel, recibe una palabra de Dios, pero él la desobedece. Vamos a ver algunos versículos, pedimos al Espíritu Santo que nos dirija. Dice la palabra en el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tremendo. Vamos a saltar un poquito estos versículos, luego usted léalo totalmente y analícelo versículo tras versículo por cuestión de tiempo. Versículo 7: y Saúl derrotó a los amalecitas, o sea que fue a la guerra, y destruyó a los amalecitas, dice, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, el rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo vil y despreciable lo destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pero vamos a ir más adelante. Versículo 13: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis ojos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido sobre Israel.
Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo. Y dice en el capítulo 16, verso 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, antes de hablar cualquier cosa, lo que quiero decir es que por la actitud de Saúl, el Espíritu Santo lo abandonó. Tremendo. Tan pronto como Saúl, con toda su trama, con toda su astucia, que quería impresionar a Dios, engañar a Dios, pero yo no sé dónde sacó eso, ¿no? Quería como engatusar a Dios, como algunos engatusan a los demás, a la familia, a la esposa, a la iglesia, a los pastores, y quieren también engatusar a Dios, ¿no? Dios ve el corazón. Dice que de inmediato Dios escogió a otro rey, que era David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y que desde ese mismo momento el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y en lugar del Espíritu Santo vino un demonio a la vida de él. Entonces les pregunto, ¿eso es delicado o no es delicado? ¿Es grave o no es grave? ¿Cierto? Y algunos dicen: pero eso no es nada, ¿qué hizo? Pues no mató, además que Dios es tan cruel, matar todas esas ovejas, matar todo eso, ¿qué Dios tan cruel? Pero es que una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que Dios dice. Pero ¿qué le costó? Perder la presencia de Dios. Yo quiero decirles algo: la presencia de Dios es el tesoro más importante que nosotros podemos tener. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me mandes. Porque Moisés quería la presencia de Dios, y nosotros en esta iglesia queremos la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en sus vidas? Cierto, yo quiero la presencia de Dios, queremos la presencia de Dios. No queremos lo que quite la presencia de Dios. La presencia de Dios se fue el Espíritu Santo y vino un demonio. Dice que ese demonio lo atormentaba, y era tan desesperante que tuvo que llamar a David para que tocara y le calmara lo calmara, y el espíritu se apaciguara y estuviera tranquilo. Es muy delicada la rebelión y la obstinación. Yo te quiero preguntar: ¿eres rebelde y obstinado? ¿Eres esa persona que dice: a mí no me manda nadie? ¿Eres esa persona que dice: no, yo hago lo que yo quiera? Así me enseñó mi mamá, dicen algunas señoras. Así era mi mamá y así soy yo. Pues le vale más irse arrepintiendo, porque si siguen esa conducta, Satanás le hará mucho daño. O lo mismo la persona dice: no, es que yo donde vengo, es que así somos, así hacemos lo que queremos, ¿y qué? Pues ya no hay qué, porque ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Quieres a Dios o quieres a los demonios? ¿A quién queremos? A Dios. Bueno, queremos a Dios. Entonces tenemos que sacar de nosotros la rebelión y la obstinación. Es decir, ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo, ¿cierto? Y Dios le habló tan directamente a este hombre y le dijo de esta forma, le dijo, él dice: no, es que estos animales son para ofrecerle un sacrificio a Dios. Y le dijo: es que Dios no quiere los sacrificios, Dios quiere la obediencia.
Dice versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere esa obediencia. Tú puedes ser muy inteligente, muy hábil, tú tienes muchas capacidades. Eso está bien, eso es bueno porque son dones que Dios nos ha dado. Pero lo que Dios quiere es que obedezcamos sencillamente. ¿Qué les parece? A Dios no le impresiona las capacidades nuestras, la habilidad, lo que nosotros podemos o sabemos hacer. Algo que le agrada a Dios es que lo obedezcamos. A Dios no le impresiona la habilidad o la cantidad de dinero que demos, ¿cierto? O los tantos esfuerzos que hagamos por Él, sino la obediencia. Y dice la Biblia que es tan grave la rebelión y la obstinación, versículo 13, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que un rebelde ante Dios es igual que un brujo o una bruja. Dice que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los hechiceros, los brujos. Por eso he dicho y digo hoy también, si hay alguna bruja aquí o algún brujo, tienes que volver a Dios. Y si hay alguno que nos está viendo en el internet, tienes que volver a Dios. ¿Crees que eres más fuerte que Dios? Dios te está extendiendo su misericordia para que seas perdonado, para que seas perdonada y para que no seas destruido. Pero dice que los rebeldes son iguales a las brujas y los brujos. O sea que hay en las iglesias hermanos rebeldes, líderes rebeldes, pastores rebeldes. Le estás abriendo la puerta a Satanás. No importa la posición que tú tengas. ¿Saúl no era un rey acaso? Por otro lado dice que, bueno, que la rebelión es como la idolatría, como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que la idolatría es otro gran pecado castigado por Dios. Pero dice que igual a la idolatría es la obstinación. ¿Cuál es la obstinación? La obstinación es cuando alguien dice, yo quiero eso, pero no es la voluntad de Dios. No importa, yo quiero eso, pero eso te va a traer problemas de familia. No importa, yo quiero eso, pero eso te va a enfermar tu cuerpo. No importa, yo quiero eso, pero eso te va a llevar a la ruina. No importa, yo quiero eso, pero eso te va a abrir la puerta a los demonios. No importa, yo lo quiero. Perdónenme que me pongo un poco efusivo, pero es que algunos me miran con los ojos así, pero es que eso es real. Hay gente muy tremenda, dice, es que yo lo quiero y yo quiero eso y yo lo quiero y así tiene que ser. Por eso la palabra de Dios dice que Dios les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. No es lo que nosotros se nos ocurra, no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere para nosotros. Es buscar la voluntad de Dios. Digan amén, digan algo, pero los veo muy serios, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros observamos aquí qué fue lo que pasó en este episodio. Primero, que Dios le mandó a Saúl estar atento a las palabras de Dios. Eso está en el versículo 1. Dios quiere que estemos atentos a su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Eso está en el versículo 1. Dice en la parte final, ahora está atento a las palabras del Señor. Yo les quiero dar ese consejo pastoral. Lo mejor que usted puede hacer en la vida es estar atento a la palabra de Dios. Le dice también Dios qué tenía que hacer: destruir a Amalek. Sencillamente eso. Dios le mandó a Saúl algo. Cuando Dios nos hable algo, no es para decir, no, pero Dios qué, pero qué Dios tan cruel. Ahora, ¿por qué Dios quiso que destruyeran totalmente a sus pueblos? ¿Por qué? Pues usted viene a la mente y dirá, no, pero qué crueldad, no, pero ese Dios sanguinario. Lo que resulta es que cuando Dios mandó a destruir cierta cultura, era porque eran de verdad hasta los huesos malos. Eran totalmente impregnados de maldad, hasta la médula. No iban a cambiar. Yo les pregunto, ¿no envió Dios un juicio sobre Sodoma y Gomorra? Porque eran inmorales hasta la médula.
No es que cuando llegaron los ángeles y entraron en la casa ¿de quién? Ah, ¿se acuerdan bíblicamente? Y entonces entraron a la casa de Lot y los homosexuales de Sodoma dijeron: sáquenlos que están muy lindos. Y él le dijo: no, yo les entrego mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Dijo: no, nosotros no queremos hijas, no queremos mujeres, saque a esos hombres, los queremos es a ellos. Querían violar a los ángeles de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Hoy creen que eso es un juego, pero ese pecado que estaba hasta en la médula de los sodomitas les trajo el juicio de Dios. Muchas veces Dios extiende su misericordia, pero llega el momento en que la maldad llega al colmo y Dios tiene que juzgar naciones enteras. Porque Dios es bueno, pero Dios es santo. En Dios están las dos características. Por eso la única respuesta es la cruz. Porque en la cruz se manifiesta la bondad de Dios. Porque fue tan bueno Dios que entregó a su Hijo. Pero su Hijo no estaba ya echándose vientico en la cruz. Fue clavado en la cruz, derramó hasta su última gota de sangre, porque el castigo cayó sobre él. No fue gratis. Él murió por nosotros. El pecado le costó la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. En la cruz se concilia el gran amor de Dios y la justicia de Dios. La cruz no es que usted tiene un crucifijo ahí como de amuleto y si le aparece el diablo le saca el crucifijo, no. La obra de la cruz significa que Dios nos amó y nos dio a su Hijo. Nos amó tanto que nos dio a su Hijo, pero su Hijo tuvo que morir. ¿Cuántos me están escuchando? Su Hijo tuvo que ser azotado, su Hijo tuvo que ser clavado y tuvo que derramar hasta su última gota de sangre. O sea que para Dios el pecado no es un juego, le costó la vida de su Hijo. Por eso para nosotros el pecado no es un juego. Y distorsiona el carácter de Dios. No, eso a Dios no le importa. Dios es absolutamente amor y es absolutamente justo. Tiene que castigar el pecado. Tremendo eso, ¿cierto? Entonces vamos conociendo cómo es Dios, no cómo nos lo imaginamos. Entonces, ¿qué sucedió? Saúl desobedeció. No destruyó a Amalek, porque habían llegado al colmo de la maldad y tenían que ser arrasados. Muchas veces Dios usó pueblos para destruir a otros pueblos por su pecado, pero hoy Dios sigue tratando con las naciones. Si usted ve los pueblos, por ejemplo, no voy a mencionar porque siempre volvemos, pero hay pueblos que sufren en el Medio Oriente, guerra tras guerra tras guerra. Aquí en Latinoamérica, hambre, sufrimiento. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso hoy nosotros estamos hablando que nos gobierne gente temerosa de Dios, que no sean brujos, que no sean secularistas, que no sean pro-gays, que sea gente que tienen valores y principios, porque de esa manera atraemos la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso insistimos también en esos temas de gobierno, que nos gobierne gente que tiene temor de Dios, porque el pecado trae destrucción. Bueno, Dios le dijo a Saúl que los destruyera. Él no lo hizo. ¿Qué hizo Saúl? Los derrotó con el respaldo de Dios, porque Dios lo estaba respaldando, pero perdonó nada menos que al rey Agag, y perdonó lo mejor del ganado, ¿cierto? Esto significa que no cumplió la palabra de Dios, aunque él lo decía que sí, que él lo había cumplido. Pero cuando Dios lo confronta, en realidad no había cumplido la palabra de Dios. Porque sí destruyó a todos los ancianitos, mató a los niños, mató a las mujeres, pero dejó al rey y dejó a lo mejor del ganado. Posiblemente lo que le movía en cierto momento era la codicia, ¿cierto? Dice: no, ese ganado, eso es riqueza para mí. Pero nosotros no nos debe motivar una ganancia de algo. ¿Cuántos me están escuchando? Alguien dice: si hago este negocio, pues bueno, tumbo a este, estafo a este, pero yo quedo bien. No. Dios tiene que estar también en el centro de nuestros negocios. Digan amén, digan algo. Tienen que ser negocios de acuerdo a principios bíblicos, de acuerdo a las normas de la palabra de Dios.
porque de otra manera esos negocios se convierten en un anatema para la persona, o sea, en una maldición. Mire que la palabra de Dios tiene que ver en todos los aspectos. Él vio algo, dijo, no, esto es para mí un beneficio, y perdonó lo mejor del ganado. Pero ¿cuál fue el resultado de esa actitud? De esa actitud descuidada hacia la palabra de Dios. Dios lo confrontó. Y yo quiero decirte algo, Dios siempre confronta a sus hijos. Si usted tiene ese evangelio, no, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero ya estamos viendo la otra cara. Dios siempre confronta el pecado. Hay algunas personas dicen, yo ya he llegado a un nivel, ya he llegado a una estatura en que ya Dios no me pide cuentas. Téngase y no corra. ¿Sí? Algunos dicen, ya Dios me usa tanto, oro y los demonios huyen, oro por los enfermos y todos se sanan, predico y todos lloran. Entonces yo pues soy como especial, ¿no? A mí Dios no me pedirá cuentas. Dios pide cuentas a todos los seres humanos. No estás fuera de ese rango. A todos nos pide cuentas Dios. Y Dios confrontó a su rey, pero de una manera muy directa, ¿cierto? Y en la confrontación fue hallado falso y fue desechado. Pasa como cuando Dios juzgó a cierto rey en el libro de Daniel, dice, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. Hermanos, que el temor de Dios esté en nosotros. ¿Cuántos quieren el temor de Dios? Ahora, si tú has pecado, hay abogado, Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo, pero hay que dejar el pecado. Abandonemos lo malo y vamos a ser restaurados. Dios nos va a bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él fue desechado por Dios. Y ya dijimos entonces que el resultado final fue atormentado por un demonio. Pero no es solo eso. Él no tenía paz ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Cuando una persona atormenta a alguien, un demonio atormenta a una persona más bien. Eso es terrible. La persona no puede tener paz, la persona no puede estar tranquila. ¿Cuántas personas nos piden que oremos por ellos? Porque sienten cosas en el cuerpo, oyen voces, presencias, ruidos, los agarran, hablan a través de... Eso es terrible. Eso no es un juego. ¿Cuántos me están escuchando? Y hoy nos está metiendo terror. Yo no les estoy metiendo terror, pero es que cuando uno ve los casos de las personas atormentadas por fuerzas demoníacas, uno dice, qué cosa tan terrible. Y así estaba Saúl. Dios lo desechó. Y no solo fue por unos momentos, sino que fue permanente. Y él anhelaba que Dios le hablara, pero ¿cómo le iba a hablar Dios si había sido desechado? Mire, un gran privilegio es que Dios nos hable. ¿Cuántos me están escuchando? Un gran privilegio es que Dios nos hable. Y que Dios nos amoneste es un gran privilegio. Hoy tenemos un privilegio que Él nos está hablando por su palabra. Porque llegó el momento cuando Dios ya no le habló más a Saúl. No le envió más al profeta. No le envió más palabra. Y eso significaba que Dios lo había abandonado. Cuando Dios no te habla, es porque Dios te ha desechado. Y él pedía, háblame Dios, voy a hacer esto. ¿Qué me guía Dios? Voy a ir a esta batalla, ¿qué hago? Voy a hacer esto, ¿qué hago? Y le pedía a Dios en oración. Y le clamaba a Dios, pero Dios no le contestaba. ¿Por qué no le contestaba? Porque ya Dios lo había desechado. Y él en su desespero, Dios, pero deme guianza, Dios, pero deme una palabra, Dios, pero envíeme al profeta, Dios, háblame. Pero cuando Dios desecha, es algo muy serio. Por eso valoremos cuando Dios nos habla. Démosle gloria a Dios cuando Él nos reprende, cuando Él nos dice la verdad. No nos enojemos, sino diga, pero ¿qué te crees tú, Dios, conmigo? Digamos, gracias, Señor, porque me estás hablando para librarme de la muerte. Porque cuando ya no habla, qué cosa tan terrible. Y él buscando la palabra de Dios y buscando la palabra, y no había palabra. Hasta que fue donde una bruja para que le diera palabra de Dios. ¿Qué estaba pensando?
Dice que fue donde la divina de Endor para ver qué le mandaba a decir Dios. Dios no habla a través de brujos. Dios habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de los siervos de Dios. Pero eso demuestra que ya había sido desechado. Y en su desespero, que no tenía palabra, que no tenía respaldo, ¿qué decidió hacer Saúl con su vida? Suicidarse. Lean esos pasajes, léalos. Porque es uno, cuando uno va a la Biblia, y es donde uno queda como tocado por Dios, por el Espíritu Santo. Algunos no han ni leído estos pasajes, léalos. Dice que cuando fue y Dios lo rechazó y aún consultó a la bruja, no había palabra de Dios, se desesperó tanto que ese demonio lo llevó a suicidarse. Se suicidó. Porque es que, hermanos, no hay cosa más terrible que ser abandonados por Dios. No hay cosa más terrible que ser entregado a los demonios, porque ellos quieren destruir a la gente. Pero les tengo buenas noticias. Los brazos del Señor están abiertos para perdonarnos, para restaurarnos, para hablarnos, para liberarnos y para bendecirnos. Volvamos a Él, tengamos temor de Dios, anhelemos su presencia, dejemos la rebelión, dejemos la obstinación y tengamos temor de Dios. Y tendremos el respaldo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿No se alegra por eso? Porque hoy Dios nos está dando una palabra de restauración, de bendición, de liberación. Y aún si ha habido obstinación en nuestra vida, hoy podemos cambiar y ser restaurados. Hoy podemos ser liberados. Hoy podemos venir a Él y ser perdonados. Hoy podemos ser libres cuando cerremos la puerta a la rebelión y a la obstinación y seremos sanados. Hoy es la oportunidad. Por eso Dios te trajo. Por eso Dios permitió que llegáramos aquí, porque la puerta está abierta, la puerta de restauración. Entremos por esa puerta y digámosle: Padre, yo quiero ante todo tu presencia, yo quiero tu palabra, yo quiero obedecerte, porque cuando yo vivo en ti, tú me bendices y me das restauración. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No queremos nada con los demonios, queremos es al Espíritu Santo. Diga conmigo: yo quiero al Espíritu Santo. Bueno, yo no sé si usted lo quiere, pero si lo quiere o no lo quiere. Diga: yo quiero al Espíritu Santo. ¿Sí lo queremos? Claro, porque Él nos da paz, nos da gozo, nos da sabiduría, hace milagros, nos lleva al cielo. Mejor dicho, qué bendición tan grande. ¿Pero dónde cree que se fue Saúl? ¿Al cielo o al infierno? Yo no sé, pero investígalo. Investígalo. Y no es el punto del mensaje. Bueno, pero entonces, ¿qué observamos? Vamos a ir concluyendo. Nos quedan como 8 minutos. Ore por mí para que no me alargue demasiado. Lo primero es lo siguiente, una especie de conclusión. ¿Por qué Dios desechó a Saúl, perdón? ¿Y por qué fue destruido? ¿Y por qué Satanás lo destruyó? Primero, porque no oyó atentamente la voz de Dios. Deuteronomio 28:1, ya lo sabes muy bien, pero que lo pongamos a funcionar. Deuteronomio 28:1 dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice: si oyeres atentamente. ¿Qué dice? Si oyeres, ¿cómo? Con atención. Dice: el Señor te enviará todas estas bendiciones. ¿Sabe por qué Saúl fracasó? Porque no oyó atentamente la voz de Dios. Era un superestrella. Decía: sí, yo ya lo sé, sí, sí, yo ya lo sé. Me parece ver algunos: sí, yo ya lo sé. Pero es que no le pone atención. Y yo siempre comparo esto como cuando le pasa a uno con los hijos, ¿no? Dice: mi hijo haga esto, mi hija haga esto. Bueno, yo los amo mucho, pero bueno, he aprendido a través de ellos. Pero es que yo le dije que lo hiciera así. Yo le dije que era así, y era así, y era así. Ay, sí, pues se me olvidó. ¿Sí pasa o no pasa?
No te puedes dar el lujo con Dios de ser así. Tenemos que oír atentamente la voz de Él. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Pero hay que poner mucha atención. Por eso en cada enseñanza que uno oye, no es ahí echándose viendo, sí, yo ya sé, termine rápido, que eso ya lo sé. Yo ya llevo años en esto. Muchas veces Dios nos habla, a veces por las personas menos que uno menos espera. Una vez alguien le dijo a un pastor, le dijo, pastor, yo creo que eso que está haciendo no está bien. El pastor dijo, sí, pastores somos terribles, oren por nosotros. Le dice, ay no, un ángel del Señor, ¿cierto? Usted es un ángel, mejor dicho, un iluminado de Dios, se me apareció un ángel. Sí, sí, yo soy el pastor, ¿y usted es un ángel o qué? Puede ser pastor, puede ser la abuelita de Tarzán, también puede ser. Pero Dios envía a alguien con su palabra. Tengo que oír la voz de Dios. Digan algo, digan amén o digan aleluya, gloria a Dios. Pero hay que oír la voz del Señor. Y con atención. Con mucha atención, porque en ella está la bendición. En ella está el respaldo. Entonces no seamos de las personas que sí, ya, no, sino pongamos atención. Por eso Mateo capítulo 4, verso 24 es un texto muy conocido. 7:24 más bien, 7:24, ¿cierto? Nos dice la palabra del Señor, se ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces hay que oír con atención la palabra, ¿cierto? Y ponerle atención. Y dice Mateo 5:19 como complemento. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, con la palabra del Señor, la Biblia, que esta es la palabra de Dios, es la Biblia, pongámosle mucha atención. Escuchemos atentamente. Pongamos atención. No hagamos locamente, sino escuchemos la guianza del Señor en su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso, eso fue la actitud que no tuvo Saúl. Saúl era muy descuidado en oír la palabra de Dios. Segundo, Saúl se dejó influenciar por el pueblo. Entonces nosotros estamos observando esto, estamos en 1 de Samuel. Entonces, primero, ¿qué fue lo que lo llevó a Saúl a fallar? Primero, no oyó atentamente la voz de Dios. Segundo, se dejó influenciar por el pueblo. Ahora, no hay que escuchar a la gente, sí hay que oírla. No hay que escuchar las necesidades del pueblo, sí hay que oír las necesidades del pueblo. Hay que oír el clamor del pobre, sí hay que oír el clamor del pobre, por supuesto. Pero cuando la gente, sean muchos, sea todo un pueblo, me dice algo contrario a la palabra de Dios, pueden ser 1,000, 2,000, 3,000, como siervo de Dios, como hijo de Dios, oigo es la voluntad de Dios y no la voluntad del pueblo. Versículo 9, dice la palabra: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Versículo 15, Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido. En otras palabras, versículo 21, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y primicias del anatema. Entonces Saúl se escudaba en el pueblo. Él decía: ¿y por qué no obedeció? No, fue que los hermanos dijeron tal cosa. Cuando yo veo un líder así, que sabe que la Biblia enseña algo, y me dice: no, fue que los hermanos dijeron tal cosa. ¿Qué pienso yo de ese hermano? Este no debe ser líder. Este no debe ser pastor. ¿Por qué motivo? Porque si se deja llevar por todo lo que la gente le dice,
y no se basa en la palabra de Dios, es muy peligroso. ¿No le pasó eso acaso al hermano de Moisés, que era Aarón? ¿Cuántos recuerdan eso? Dice que Moisés se fue al monte a orar, duró 40 días y 40 noches orando, y Dios le dio las tablas de la ley, ¿cierto? Estaba buscando de Dios, y los otros, los de la congregación, no, ese Moisés, quién sabe qué pasó, seguro se murió, alguna fiera lo mató o alguna cosa, y agarra la presión de grupo. El siervo de Dios no se deja presionar por el grupo, sino él dice, Dios dice esto, y así lo dice, y ahí se para firme. Dice, si no, no diezmamos, pues no diezme. Si no, no venimos a culto, eso es problema suyo. Si no, no nos rebelamos, tendrá que pagarle a Dios y dar cuentas a Dios. Pero yo le enseño lo que Dios dice. No vendemos el mensaje. No queremos los votos de la gente, o sea, como pastor, estamos hablando como pastor, ¿no? No estamos buscando la popularidad. Somos profetas, somos sacerdotes, somos ministros de Dios. Nuestro compromiso es con Dios y su palabra. No porque alguien nos dé una palmadita o nos dé un dinero o nos lleve a pasear a la finca, eso no nos importa tanto. Servimos es a Dios. Pero ese hombre dice, no, ese Moisés se murió, eso le pasó algo, háganos dioses. Y dice, bueno, traigan las joyas, traigan el oro, y trajeron todo. Hicieron un becerro de oro, y adorando el becerro de oro, cuando Moisés viene con las tablas de la ley, ¿pero qué les pasó a ustedes? Se olvidaron de Dios. Pues entonces le pasó eso a Saúl, ¿cierto? Se dejó influenciar por el pueblo. Yo quiero decirle algo, usted está rodeado de gente y lo presionan a hacer lo malo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Tiene que guardar los principios bíblicos. No, pero es que todos los compañeros me presionaron. No, es que aquí en esta empresa, en este colegio, todos hacen lo malo, pues yo también lo tengo que hacer. No, señor, usted tiene que marcar la diferencia. No es que usted sale y es luz. ¿Cuántos me están oyendo? Tiene que ser firme, porque si es firme, Dios lo va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Déjeme terminar con esto. No nos dejemos influenciar por personas que nos apartan de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que había un profeta joven que Dios le había dado una palabra y él tenía que cumplir esa palabra de Dios. Pero dice que vino un profeta viejo y le dijo, no, ¿sabe qué? Mire, muchacho, a mí Dios me habló otra cosa, y no tiene que hacer lo que Dios le dijo, sino lo que él me habló a mí. Ahora, ese profeta, que hizo, le obedeció al profeta viejo y no obedeció la palabra de Dios. ¿A quién tienes que obedecer? A la palabra de Dios. ¿Y sabe qué le llevó a ese muchacho? A morir, porque no obedeció la palabra. Hermanos amados, venzamos la presión de la familia, venzamos la presión de los amigos, venzamos la presión aún de algunos que dicen ser creyentes en las iglesias, pero son unos paganos de primera. Como una vez estaba una hermana o un hermano, no recuerdo bien, y entonces llegó un líder de aquí, de esta iglesia, hace años, ¿no? Ya los líderes están muy santificados, pero en ese tiempo no eran tan santificados. Le dice el líder, bueno, ya vinimos al culto, ya oramos, ya cantamos, ahora nos vamos a divertir, nos vamos para la discoteca. Es que el líder, ¿no? Aún si el mismo líder o el pastor le dice, bueno, ya, ahora vamos al pecado, mentiroso el diablo, porque seguimos en la palabra de Dios. No, pero digan gloria a Dios, digan algo, pero póngale ánimo de verdad. Nuestro compromiso es con Dios. Así el pastor le diga otra cosa, o el líder, o quien sea, que usted diga, yo sigo al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria? No, pero no los veo muy animados. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pero póngale ánimo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Amén. Pongámonos en pie y vamos a darle la gloria a Dios. Padre, gracias, gracias, gracias. Oh, gloria a Dios. Empieza a darle la gloria al Señor.
¿Cuánto le exalta? Póngase en pie, dale la gloria a Dios. Exáltalo. Gloria a Dios. Aleluya. Resucitaste. Dale la gloria. Exáltalo. Sentado en majestad. Bendito el nombre del Señor. Eres eterno Dios. Oh, sí. Por su por su cruz exáltalo, exáltalo. por su sangre Bendícelo. limpio soy. Dale la gloria. La victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Gloria a Dios. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Gracias, Padre. Aleluya, las ganado para mí. En este momento vamos a decidir que cerramos toda puerta a las tinieblas. ¿Cuántos estamos aquí? Vas a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero abrir la puerta solo al Espíritu Santo en mi corazón. Quiero abrirle la puerta a la palabra de Dios, pero le cierro la puerta a Satanás. Ahí donde tú estás, haz esa oración. Dile: yo quiero vivir en comunión con Dios. Y ahí donde tú estás, dile al mismo Satanás: yo cierro la puerta al pecado, a la maldad. Yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y vas a orarle y vas a decirle: yo quiero agradar a Dios. Porque en la medida que tú respondas a la obra del Señor en la cruz, vas a vivir en la bendición, vas a vivir en la libertad, vas a vivir en el respaldo sobrenatural con Dios. Entonces le vamos a decir al Señor esta oración. Vamos a decir: Padre Celestial, te amo, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, cierro la puerta de mi corazón a toda atadura, a toda maldad, a toda obra de las tinieblas. Cierro mi vida a lo malo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y abro mi corazón a la palabra de Dios. Abro mi corazón al Espíritu Santo. Abro mi corazón a Dios, al Padre. En el nombre de Jesús renuncio a toda puerta a Satanás, a toda puerta a los demonios, a toda puerta al pecado, porque la bendición es en el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dilo: renuncio a todo lo que no le agrada al Padre Celestial, porque vivo es para Dios. Ahora diga: en el nombre de Jesús, ordeno que toda obra del enemigo salga de mi vida. La echo fuera en el nombre de Jesús. Toda atadura, toda ligadura, todo cerrojo, fuera, 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 fuera. Soy libre para darle la gloria a Dios. Soy libre.
Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos La has ganado para y dile: Padre, desde la raíz de mi alma y de mis ancestros, renuncio a la rebelión y a la obstinación. Ayúdame a escuchar tu palabra y a obedecerla, a meditarla, a aplicarla y a compartirla, Espíritu Santo. Levante sus manos y dígalo a Él: Señor, ayúdame a oír tu palabra, a meditarla, a vivirla, y que en mi casa se respire tu presencia, y que pueda vivirla, aplicarla y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por su palabra? Aleluya, diga aleluya. Vamos a ofrendar con alegría, con gozo. Recuerde lo que dice la palabra del Señor: el que siembra, ¿qué? Generosamente, generosamente también segará. No sea rebelde ni obstinado para ofrendar